Básicamente voy a dedicar, yo entendí y tenía un cierto remordimiento de conciencia de que a medida que iba avanzando iba creando un queso con muchos agujeros. Creé un queso como una especie de queso de Gruyère. Hoy voy a dedicarme a tapar esos agujeros que dejé porque me he dado cuenta de que me propuso un tema demasiado extenso para 3 clases. Pero también es cierto de que el motivo principal no es tanto dar una clase magistral, sino dar pistas para que la gente investigue por su propia cuenta. Y eso es a lo que me voy a dedicar, ¿no? A tapar huecos, incluso a resolver una duda que me han planteado a través de un comentario del podcast, donde colgué uno de los episodios y me han planteado una pregunta de estas que a uno le incitan. Y dice, hombre, vamos a ver si esto es cierto o no. ¿Sabes? Muy ¿Te respetuosa, pero parece que hagamos una oración antes de comenzar? me parece perfecto, sobre todo para invocar al Espíritu Santo que no diga muchas tonterías. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los conocimientos y fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Faz de la tierra. Vamos a hacer una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y en hora la de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, Bueno, pues a empezamos, la ¿no? carga dijo Vargas. Bueno, pues vamos a ver. Lo dejamos en la anterior charla en la gnosis y la revolución. Hablé un poquito así, bueno, como a uña de caballo, como se dice vulgarmente, porque ya, bueno, no sé si se va a salir lo que hemos dicho antes, pero tenía la sensación de que estaba elaborando un queso con muchos agujeros. Elaboró un queso de Gruyère. Yo iba a tratar de tapar algunos de los agujeros del queso de Gruyère. Y bueno, tiene su parte positiva, porque a veces cuando uno es demasiado cartesiano, hablé como de pasada de Descartes, se piensa que el orden se basa principalmente en hacer las cosas una detrás de la otra y de forma ordenada. Y nuestro cerebro tiene un orden diferente. Funciona muchas veces por evocaciones y por recuerdos y por relacionar una cosa con otra. O sea que tampoco me preocupa mucho este aparente desorden, porque muchas veces el orden cartesiano es en el fondo un desorden, es el orden buscado por sí mismo. Dicho esto, que no solo es una excusa, porque sino una realidad, pues vamos a empezar. Pues le dejamos en la charla pasada hablando de la revolución, de la influencia pues eso, del gnosticismo en las revoluciones, en crear el hombre de nuevo. El gnosticismo, en el fondo, es enmendar la plana a Dios y pensar de que, bueno, el mundo está mal hecho y el hombre, pues, alcanzará su realización con el conocimiento y de esta manera se redimirá o se liberará. Se puede usar una palabra u otra indistintamente y tiene sus matices esto, ¿eh? Ya en este último capítulo vamos a empezar a hablar de matices, porque son importantes. Podemos hablar de salvación o de liberación, que al fin y al cabo acaban la misma cosa, pero que tienen matices diferentes, depende de cómo uno le enfoque. Y bueno, esta salvación del hombre por sí mismo, por su propio conocimiento, hace que, bueno, pues que los que se creen con capacidad suficiente para imaginar nuevos mundos, pues los vayan creando. El mundo de la utopía. Y algunos ya más atrevidos la llevan a cabo. Entonces dejé un pensamiento que lo dije en el primer programa y creo que no lo desarrollé suficientemente en el segundo, es que la revolución devora a sus hijos. Y en el primer capítulo no lo dije así, sino que dije que normalmente estos grandes grupos gnósticos que promueven los grandes cambios sociales y revolucionarios acaban siendo engullidos por sus propios cambios. La Revolución Francesa, pues no voy a decir que toda ella está inspirada por la masonería, ni por los Illuminati, ni por cosas de estas, pero en buena parte sí, ya lo vimos, ¿no? Y algunos de los primeros y de los últimos guillotinados son precisamente masones o gente de estas sociedades secretas. Porque, bueno,
porque crean monstruos que no son luego capaces de controlar. Y esto se ve más claro pues, en la Revolución Rusa. Y al final siempre hay un hombre pragmático que va más allá. En la Revolución Francesa fue Napoleón, y en la Revolución Rusa pues fue Stalin, que se dejó de misticismos y fue a lo práctico, con lo cual no estamos salvando ni a Napoleón ni a Stalin. Eran hombres prácticos y que se dejaron de misticismo. Y la siguiente consecuencia es, eso con Napoleón no ocurrió. Napoleón, pues todas estas fuerzas así esotéricas, pretendió tenerlas bajo su férula, ¿no? Por ejemplo, el rey de España, el rey que impuso en España, perdón, José Bonaparte, pues era el gran maestre de la logia, de las logias masónicas, ¿no? Digamos que Napoleón, que parece ser que nunca fue masón, pues lo que se dedicó es a usar la masonería para sus propios fines, más o menos lo mismo que ocurrió en Inglaterra. Aprendió bien la lección. Y en la Rusia estalinista, pues directamente fue laminada. No había masones en los regímenes comunistas, aunque en el principio estaban muy representados. Cuando llegó un hombre como Stalin, acabó con ellos. Y para vosotros que sois del otro lado del Atlántico y tal, pues saber, por ejemplo, que nuestro amigo Simón Bolívar, el gran prócer de las independencias, era masón hasta que llegó al poder y dijo, esto es, la masonería implica la disolución del orden y del Estado, y prohibió la masonería. Sabía él lo que se llevaba entre manos, ¿verdad? Y si nos acercamos más en el tiempo, pues tenemos un caso claro. En Chile, no sé si hay algún chileno aquí, todo el mundo sabe que nuestro amigo Salvador Allende era un masón y que compartía logia con otro masón ilustre que se llamaba Pinochet, Augusto Pinochet. Bueno, pues digamos, por cierto, cuando entras en una página de la masonería, como no pueden negar lo evidente, dices, sí, pero es que Augusto Pinochet fue un traidor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Digamos que esto, ¿por qué lo digo? Porque voy a pretender echar un poco de agua al licor que había destilado hasta ahora. Porque cuando uno se pone a investigar estas cosas, uno empieza la vertiente de que todo le empieza a cuadrar y puede acabar despeñándose. Es decir, todo te cuadra y te piensas que todo es fruto de organizaciones en la sombra que conspiran, que efectivamente conspiran y están en la sombra, y que todo le sale perfecto. No, hay cosas que le salen mal o muy mal. ¿Vale? O sea, a mí me consta que en Polonia no llegaron los masones hasta que no cayó el muro, por ejemplo. Aunque ellos estaban detrás de todas las revoluciones habidas y por haber, bueno, pero les salió mal. En la Revolución Francesa algunos pasaron por la guillotina, aunque al final se llevaron el gato al agua. En Occidente tuvieron más fortuna, ¿no? En otra revolución anglosajona donde tuvieron más fortuna fue en la Revolución Norteamericana, donde realmente pusieron su impronta. Realmente en el mundo anglosajón están muy imbricados en el poder. No, esto lo digo más que nada porque en mi podcast hice una serie de programas sobre gnosticismo, y en el momento en que tocó la masonería, llega un momento en que llegas a alucinar y empiezas a ver masones por todas partes. Y no es así. Y no son tan eficaces como ellos dicen. A ellos les encanta ser más eficaces de lo que realmente son. Lo digo, ellos inspiran ideas, pero a veces esas ideas se les desbordan. Es como El aprendiz de brujo, ¿no? Esa película de Walt Disney, de que es el ratón Mickey. Creo que está basado en un cuento previo, ¿no? Que está el aprendiz que está barriendo el taller del alquimista, del brujo. Hola, Hola. hola, 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 ¿cómo estás? Hola, que la paz de Jesús esté contigo, hermano. El Todopoderoso tenemos tus tinieblas. Gonzalito, escuchá, me está exponiendo el expositor. Así que después saludás, ¿sabes? Bueno, te dejo ahora. Dale, Bueno, Gonzalo. la cuestión Un es que abrazo. esto pasa, la parábola del aprendiz de brujo, ¿no? De que está el aprendiz eso del alquimista, del esoterista y tal. Y dice, no toques nada que se te puede de la ¿Cómo mano. para Se va. salir? ¿Cómo para salir?
se va y empieza a tocarlo todo y aquello se le Escúchame, ¿ves que tenés un botón rojo donde pones, perdón, un micrófono? Tocás el micrófono y eso para tu sonido. No, nada. Escúchame, Ricardo, ¿me No, pasás el host a mí? ¿Me ¿cómo para pasás a mí el salir? host? Déjame salir. Y que Déjame salís vos, salir. toca lib, Gonzalo. Gonzalo, toca lib. Que Lizzy cerré, papá. ¿Cómo para salir? Escúchame, Ricardo, vos tenés el control de host. Pasame el control de host a mí que yo lo cierro. ¿Ricardo soy yo o el otro Ricardo? Sí, vos, podcast. ¿Y cómo lo hago esto? Fíjate que abajo debes tener una cosa que es compartir marcarme Pantalla. a mí y decirme que haceme host. Adrián. Ostras, ¿dónde esto? Al lado, anda a chat. Chat. No lo Perdón, veo. no chat, participantes. Participantes, vale. Ahí te va a aparecer al costado una lista. Me vas a ver a mí Adrián, ya está. y Quiero decime, salir. tocá los 3 puntitos y me decís pasar el host. O pasar el anfitrión, no sé Adrián, si por lo tenés. favor, te pido. ¿Cómo pasé? No puedo salir acá en mi celular. Era un poco, Gonzalo, lo tenés que sacar vos, hombre. Nosotros no podemos sacarte, lo que podemos hacer Hacer es... anfitrión, te he hecho anfitrión, ¿no? Eso, listo. Ya está. Listo. Bueno, ya está. Esto son cosas del directo. Luego cuando lo cuelgues, pues lo sacas y ya está. Sí, lo sé. Oye, me he perdido un poco. Íbamos por el aprendiz de brujo, que a veces pones en marcha cosas que luego no puedes controlar. Y este es un caso claro. Ellos ponían en marcha muchas cosas que luego se les iban de las manos. ¿Y esto por qué? Porque tienen una visión de la naturaleza humana totalmente errada. No basada en la realidad, sino en sus ideas. En las ideas, ya sabemos que en el fondo niegan la realidad. La realidad es una cosa material impuesta por el demiurgo, por lo tanto totalmente mejorable, porque al fin y al cabo el demiurgo es un dios inferior que ha creado un mundo pues chapucero, donde están presas las almas que él ha raptado del pléroma donde vivían en la plenitud. ¿Vale? Es que es muy exagerado lo que estoy diciendo, pero es tal cual. Entonces, a partir de que adquieres esta forma de ver el mundo, pues tú te crees que estás en un grado superior y todo lo que piensas, pues todo te encaja, porque además todos sabemos, como diría Antonio Machado, que en mi soledad he visto muchas cosas ciertas que no son verdad. Cuando tú estás solo planificando el mundo, todo te encaja. O cuando llevas unas cuantas copas de más, también. Bueno, y esto lo quería decir porque haciendo esos programas precisamente, pues veía por eso, masones por todas partes. Pero el gran triunfo de la masonería no es tanto que ellos dominen el mundo, en tanto en cuanto que han conseguido que sus ideas sean las que circulan hoy en día. Entonces, he puesto desde mayo del 68 la cultura woke, pero como podíamos remontarnos a antes. El primer gran asalto de estas ideas diluyentes, con toda una legión de intelectuales dispuestos a llevarlas a cabo, se llevó en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahí salieron unas elucubraciones que no tienen nada que envidiar a lo que hoy tanto nos asusta, ¿no? De ideología de género, bueno, pues todas estas cosas ya están ahí. Incluso hay autores que estaban dentro de esta corriente. Y uno de ellos, por ejemplo, se me ha ido el nombre, el que hizo esta novela distópica que se llama Un mundo feliz, pues estaba metido en el bajo. Aldous Huxley. Su hermano también era otro prohombre de todo este movimiento. Aldous Huxley, cuando hace esa novela distópica, en cierto modo está poniendo en negro sobre blanco las fantasías de este grupo de pensadores diletantes. Es muy importante saber que las revoluciones no se hacen de abajo. Ya lo dije el otro día, pero vuelvo a insistir. El Berlin, ese gran pensador que tengo que estudiar más a fondo, dijo que la política moderna es una política de impronta gnóstica. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, viene pues eso, de un idealismo, de un
yo hago el mundo aparte de la realidad, y dos, se hace a base de elitismo. El gnosticismo siempre es una cosa elitista. De los pocos que estamos enterados de la verdad, vamos a modelar el mundo. Y todos los movimientos políticos actuales pues no parten de movimientos populares, sino de un grupo de personas que se reúnen y piensan que tienen las ideas correctas para salvar el mundo. Es más, desprecian a las masas, aunque las lleguen a alabar o las lleguen a adular para sus propósitos, ¿no? Bueno, pues todo este movimiento pues, se dio sobre todo en el mundo anglosajón. Aquí en Occidente, ya os digo, Oriente lo vamos a dejar afuera. Esto es, bueno, esto es eurocentrismo o lo que queráis, pero es que vamos, porque si no sería inacabable. Ya os digo que Oriente va por otro lado. Oriente es más de la mitad de la población mundial, pero si no, no podemos centrarnos. Y bueno, y dio casos tan curiosos, por ejemplo, en estas universidades, en principio británicas, de los 5 de Oxford. Aristócratas convencidos de que el futuro era el futuro del comunismo, pese a las evidencias que iban en contra, y fueron durante cerca de 40 años espías a sueldo de la Unión Soviética, que se llegaron a colar hasta en la Casa Real, como expertos en artes, etcétera, etcétera, y espiaban para la Unión Soviética. Se montó el gran escándalo cuando esto se descubrió en época de Margaret Thatcher y tal. 5 nobles ingleses que se dedicaban pues, por pura convicción. O sea, digamos que el ocio es el que hace el pecado, y en este caso el pecado, estos pecados ideológicos nacen del ocio. Luego viene la gente más pragmática o que viene de abajo, un tipo Stalin, que no era precisamente un aristócrata, que va por otro lado. Pero es muy importante saber que el mundo este de la gnosis es un mundo elitista. Por lo tanto, pues no es un movimiento popular ni de masas, nos lo hacen creer. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, nos lo hacen creer, que eso es lo que piensa la gente. Es una pura elucubración de unos iluminados. La gente normalmente está por sobrevivir, la gente pobre, o por hacer lo que puede, ¿vale? Otra cosa es que ellos organicen pues, un mundo a su medida, ellos son los que hacen los planes educativos, etcétera, etcétera, pero es una labor de minorías. Y otra cosa importante, no todos los y con esto, bueno, pues voy a decir una cosa que a algunos les puede parecer extraño. No toda la gente que está de acuerdo con estas ideas es consciente de que está en un mundo, pues gnóstico o que está pensando en el pleroma y en la transmigración de las almas. Sencillamente es lo que está en el ambiente y uno pues le llega y lo aplica, porque no ha tenido otro conocimiento. Una vez se adueñan de lo que es la educación, que llevan muchos años adueñándose de ella, y de los medios de comunicación, ya es un trabajo sencillo. Es el trabajo de la propaganda. Hay un libro muy interesante que está al alcance de todos, yo lo recomiendo mucho, que se titula Propaganda. Bernays. Era sobrino de Sigmund Freud. Y también nació en Europa, pero acabó en Estados Unidos. Es un hombre que hizo un libro que se llama directamente Propaganda. Y entonces, hay gente que todavía es seguidor de este señor. Este señor, a principios del siglo XX, pues escribió este libro que empieza con la siguiente frase. La democracia es un sistema político estupendo porque la gente elige el gobierno que quiere tener. Os lo estoy diciendo mal, podría buscar la cita concreta, pero es que empieza así el libro, ¿eh? Pero más o menos viene a decir, la siguiente párrafo dice, pero como la gente es tonta y no sabe lo que tiene que elegir, nosotros le vamos a decir lo que tiene que elegir. Y para eso, estos son los medios que hay que hacer. Bueno, pues este Bernays es un personaje que una vez le dediqué un programa, un personaje curiosísimo. Porque cuando empezó a trabajar para el gobierno norteamericano, una de sus primeras acciones fue, antes de la Primera Guerra Mundial, el presidente al-Uso de Estados Unidos entró con la promesa de la neutralidad y que no nos íbamos a meter en campañas bélicas. Pero sobre la marcha cambió de opinión. Y entonces le encargó él la campaña
para convencer a la opinión pública de que había que entrar en la guerra. Y es el que inventó el tío Sam, diciendo te necesitamos, etcétera, señalándote con el dedo, todas estas cosas, ¿verdad? Para esto servía su libro Propaganda. Más adelante, el señor se jactaba de haber conseguido que las mujeres fumasen masivamente, de que los hombres llevasen reloj de pulsera y de que tomásemos bacon con huevos fritos para desayunar. Y me explico. Porque, claro, yo me quedé totalmente en shock cuando, buscando información sobre este señor para hacer un programa, descubrí que en la televisión española, cuando solo había una televisión española en España, la del Estado, en los años 80, apareció este señor hablando. Entonces dije, pero ¿cómo? Vamos, este señor estaba en la Primera Guerra Mundial y en los años 80 alguien le está haciendo una entrevista. Es que este señor murió con 100 y pico de años. Justo en ese programa, me parece que le celebraron los 100 años, en un programa infame que había en la televisión española, que se llama Ángel Casas Show. Lo llevaba si alguien es de España mejor lo reconoce, porque es un programa de hace 30 años. El señor Ángel Casas era una especie de showman que llevó un programa y él se declaraba ferviente admirador de Bernays. Y en ese programa mismo, pues, le traen la tarta de cumpleaños de los 100 años, etcétera, etcétera. Y este señor dice, pues, cómo consiguió que las mujeres fumasen, ¿no? Porque una vez le vino Philip Morris y le dijo, ¿cómo puedo conseguir? Quiero aumentar las ventas. Hizo un estudio y dijo, pues es que más no puedes vender, porque ya todos los que a los que les puedes vender cigarrillos se los has vendido. Pero hay un sector que no se los has vendido, las mujeres. Dice, sí, pero que las mujeres están mal visto. Pues vamos a conseguir que esté bien visto. Y entonces organizó una especie de montaje. El día de Pascua, parece que era tradicional en los Estados Unidos, por la Séptima Avenida, la gente bien de la sociedad, con sus mejores vestidos, iba paseando. Pues justo en ese momento puso unas modelos especialmente guapas que en el momento en que yo diga, cuando paséis por aquí, habrá unos fotógrafos ya preparados, en ese momento sacar todas el cigarrillo y poneros a fumar. Salió la foto y se llamó aquello Antorchas de Libertad. Ya se había puesto una pica en Flandes. Las mujeres fumaban para liberarse. Otro caso curioso es el reloj. Hoy en día un hombre lleva un reloj de pulsera sin problemas, pero al principio el reloj de pulsera era un atributo femenino. El hombre llevaba el reloj de cadenita, de cadena, que llevaba en el bolsillo. Y a alguien se le ocurrió, pues, ¿cómo podemos conseguir que los hombres lleven reloj de pulsera? Pues él hizo una campaña basada en lo siguiente, en el patriotismo. Ya estamos en Primera Guerra Mundial y dijo, un soldado que está en las trincheras defendiendo la democracia, cuando tiene que mirar el reloj, tiene que encender una cerilla, un fósforo y ver la hora. En ese momento el malvado alemán le pega un tiro en la cabeza porque ilumina. Pero sin embargo, si llevase un reloj de pulsera con las manecillas refulgentes, porque pues, ponían material radiactivo, esta es otra historia, pues ¿qué ocurría? Pues que no lo pillarían. Entonces se puso de moda, pero esto lo contaba él, y luego ya el colmo, y esta sí que es muy divertida, es, porque claro, no hay nada más masculino que el soldado. Por lo tanto, si un soldado lleva reloj de pulsera, yo también lo puedo llevar. Pero ya su máxima culminación, y él lo contaba orgulloso del engaño, es cuando uno de sus clientes era una empresa que se dedicaba pues eso, a productos cárnicos y su producto estrella era el bacon, pero descubrió que no había manera de aumentar la venta de bacon. Entonces se puso a investigar y dijo, pues en Inglaterra tienen costumbre de usar el bacon para desayunar, sí, pero aquí no es costumbre. Aquí lo que se toman es un vaso de leche y yo qué sé, una pastita o una cosa y se van vamos a solucionarlo. Y entonces acudió a una cosa que en el siglo XX es muy importante, que es la opinión de los expertos, de los científicos. E hizo una campaña preguntando a los científicos, ¿cuál es la comida más importante del día? ¿Es importante el desayuno? Es una pregunta inducida, ¿no? Para que la gente, sí, es muy importante el desayuno, no se puede desayunar cualquier cosa, tal. Entonces, publicó ese informe y automáticamente, anexo a ese informe, dijo, desayuna bien, desayuna huevos fritos con bacon para empezar el día
con energía. Claro, algunos médicos se quejan, oye, yo no he dicho que sean huevos fritos con bacon, he dicho que hay que empezar bien a desayunar, pero sí, todo lo mismo. Yo manipulé la ciencia. Perdón, me he ido un poquito del tema, pero no me he ido. Esta es la situación actual. Y la situación actual, pues es esta. Pues que hoy en día, pues el medio ambiente en el que nos vivimos está dominado por una serie de ideas. Así que hay gente que le salen estas ideas sin necesidad de estar involucrados ni en la nueva era, que es claramente gnóstica, ni en las ideas orientalistas, ni en la masonería. Sencillamente les salen porque es el medio ambiente en el que han vivido. ¿Alguien? Bueno, alguien ha puesto aquí en el chat el libro de Bernays. Echarle un vistazo, porque es tan descarado que... Pero es que desde el primer capítulo habla de técnicas de manipulación. Muchas gracias, Adrián, por poner ese libro. Es fantástico para saber las tácticas del enemigo. Es muy divertido, Os lo recomiendo vivamente que le echéis un Escúchame, hay un vistazo. libro, contralibro con este, que se llama Las formas ocultas de la propaganda, que es de otro publicista, un poco más de la década de los 50 o de los 60, no sé. Un libro que se llama Las formas ocultas de la propaganda, de Vance Packard, donde descubre todas las técnicas de los publicistas, pero de un modo crítico. Un tipo que fue, por ejemplo, uno que hizo las campañas de Nixon en la primera que perdió, ¿no? Y te cuenta también todas las historias, cómo hacía para que consuman ciruela. Voy a ver si lo busco ahora, no sé si lo tengo digital. Bueno, Así pues muchas que, gracias por poner, porque una de las cosas que no he hecho es poner la bibliografía. Me cachis la mar. Me lo he dejado. bueno, lo podés preparar y lo colgamos después de Vale, los perfecto. comentarios, ¿sabes? Cuando esto se suba, lo colgamos los comentarios. Muy bien. Oye, pues sí, gracias, No, de nada, por Pues, favor. pues otro, voy diciendo bibliografía. Yo hice un programa también, perdona que soy tan autorreferencial, pero es que a mí me dejó sorprendido. Hay un dicho, un refrán que dice del enemigo el consejo. No sé si a alguien le suena a Michel Foucault, que es un tipo realmente repugnante, pero muy agudo. Y escribió algunos libros muy interesantes, uno que analiza el poder, ¿no? Y hizo un programa sobre esos libros simplemente citando y comentando. Y es que es brutal. Él habla como el poder poco a poco se va extendiendo y cada vez va tomando más partes de nuestra vida y explica todos los mecanismos. Bueno, no voy a ir por ahí, pero a veces conviene escuchar al enemigo, a la gente que está en contra nuestro, aunque solo sea para saber de qué van, ¿no? Entonces no me quería extender por ahí, pero sí que decir que ya citamos la vez pasada a Hegel, que para Wegelin es claramente un gnóstico que metido a filósofo y que una de sus consecuencias es que identifica al Estado con la gran idea universal. Es más, el Estado es el todo, el que sustituye a Dios. Y de ahí Wegelin también habla de las religiones políticas. Y no quiero entrar por ahí porque voy a dejar otro agujero en este queso de Gruyère. Pero en buena medida el Estado moderno sustituye a la religión y ha tomado muchas de su simbología y de su liturgia. Y es totalitario en el sentido de que hasta la modernidad entendíamos por temas políticos los temas estrictamente políticos, ¿verdad? Pues las relaciones internacionales, la guerra, la paz, dirimir las fronteras. A partir de un cierto momento, el Estado es totalitario y lo que incluye es, pues eso, todo, el ser humano en su totalidad. Y la máxima expresión de esto es el positivismo jurídico, es decir, las leyes son lo que dicta la mayoría y lo que dicta la mayoría es lo que dictan estos grupos minoritarios que dicen que son la mayoría. Y ahí encaja muy bien lo de Bernays. Por lo tanto, la democracia como sistema de cambio de gobiernos, pues no tiene ningún problema. Pero cuando se diviniza y deviene en un sistema político en sí mismo, es decir, esto es bueno porque es democrático, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Claro, y el mundo está lleno de ejemplos, ¿no? ¿Cuántas dictaduras no han llegado a través de las votaciones? Y a ver cuántas, dice la gente, pues yo te voy a dar una buena lista. Empezando por nuestro amigo Adolfo en Alemania, que yo siempre digo nuestro amigo Adolfo de Alemania, porque cuando dices el nombre suyo es como si estuviese invocando a
una maldición y entonces vienen en YouTube y te penalizan y cosas de estas. Pasan cosas, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Hay nombres que mejor evitarlos. Bueno, pues iba a decir buen hombre, este señor, pues llegó al poder pues aprovechándose de los métodos democráticos. En Hispanoamérica tenéis varios ejemplos floridos, ¿vale? En Venezuela, en Bolivia, etc, etc, etc. O sea, ¿y qué tiene que ver esto con el gnosticismo? Bueno, pues sí, tiene mucho que ver en el sentido de que son siempre unas élites que piensan que saben lo que es bueno para todo el mundo. Los de despotismo ilustrado y viene vía democrática. Y bueno, aquí alguien dice lo del eurocentrismo desde la investigación y posicionamiento del filósofo argentino Enrique Dussel es muy bueno. No conozco a Enrique Dussel, pero yo digo que soy eurocentrista, y cuando digo eurocentrista añado también los países de América Latina, porque es que, claro, englobar también a China y a Japón y a la India es muy difícil, son un mundo aparte. Pero bueno, no conozco a Enrique Dussel, o sea, admito mi ignorancia. Pero bueno, ya lo investigaré. Aquí siempre se aprende sobre la marcha. Y bueno, hemos dicho desde mayo del 68 a la cultura woke. Bueno, pues hemos dicho que entre guerras, y me he ido por las ramas, empezaron ya este movimiento de ideas raras y disolventes. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que hubo otra guerra y entonces se cortó de cuajo todo este movimiento disolvente y entramos en la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial se da un cierto renacer de la moral tradicional. En los años 60 se da, por ejemplo, el máximo histórico en todo el mundo, también incluida en Europa, de natalidad. La gente, después de haberlo pasado mal, de haber sufrido, quiere renacer, hay una ilusión, etcétera, etcétera. Pero está el virus en Occidente del, no sé cómo decirlo, del consumismo. Y el virus del consumismo hace, bueno, pues nos va haciendo más flojos y sobre todo inoculado en las generaciones que han sufrido y que son conscientes de lo mal que lo han pasado es aquello, yo no sé si ya digo, si en Hispanoamérica es tan común, pero en España y en Europa en general es que mis hijos no pasen por lo que yo he pasado. Y entonces, pues son unos chicos de vida regalada. O sea, fijaos, años 40, años 60, máximos demográficos, en parte para cubrir los huecos de la guerra, que había matado a mucha gente, y llegamos a los años 60, ¿y quién llega a la universidad? Llega todo el mundo, pero son gente que sin ser ricos, pues no han padecido necesidad. Digamos que en una sociedad opulenta no hace falta ser de la clase alta para haber llegado a la universidad sin haber sufrido. Y entonces, una vez más, si antes habíamos dicho que las revoluciones son cosas de la gente con ocio, pues digamos que la gente con ocio se extiende exponencialmente y hay mucha gente ociosa. Pero curiosamente, el fenómeno del 68 no empieza en Francia, ¿eh? No. Empieza en las universidades estadounidenses de California, donde iba la gente bien y se dedicaban pues pues eso, a ver cómo iba el mundo y se dieron cuenta que en su propio país habían grandes injusticias. Por ejemplo, el tema racial. Realmente no es broma, no es un izquierdismo absurdo ni un comunismo desbordado el decir que el tema racial era clamoroso. Realmente la gente de color, o los negros, estaban realmente discriminados. Están prohibidos los matrimonios mixtos, bueno, una serie de barbaridades. No podían entrar en según qué establecimientos, pero eso estaba legislado. Y aquí nuestro amigo, se me ha ido el nombre, el primer maestro de Voegelin, el Kelsen, el padre del positivismo jurídico, hubiese dicho, porque lo llegó a decir, bueno, pues que las leyes son las que son y hay que seguir las leyes. Bueno, pues estaban las leyes, son pues eso, la emanación de la voluntad popular y las leyes dicen que
la gente de color negro no tiene que ir en los mismos asientos que los demás en el autobús, pues hay que cumplirlo, porque no hay una, pues, por así decirlo, una causa objetiva que cree el bien y el mal, sino que todo es muy, bueno, lo que diga la mayoría. Esto empezó, ya os lo dije, por eso la otra vez hablé de Guillermo de Ockham. El bien y el mal no es racional, es simplemente pura voluntad de Dios. Y si eso traspasa a la política actual, pues si quitamos a Dios, pues va a ser nuestra voluntad. Bueno, pues protestando contra estas injusticias evidentes, nació un primer grupo pues, de universitarios descontentos. Muchos de ellos eran grupos de universitarios católicos, muy bien concienciados y tal, pero como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, la gente se fue extralimitando y acabó en unas cosas que no eran lo que era al principio. Ya de defender los derechos de las minorías oprimidas se pasó a pedir pues todo tipo de barbaridades, ¿no? Y eso pasó a la Universidad de Francia y, por ejemplo, uno de los, os sonará Éric el Rojo, ¿no? Pues su profesor, el que le imbuyó estas ideas, yo para los nombres soy tremendo, lo voy a buscar, pues Éric el Rojo, este famoso belga, que fue uno de los capitostes de la revuelta de mayo del 68, pues su, digamos, padre espiritual era un catedrático español que estaba ahí, pues eso, es que ya me saldrá el nombre, caramba, soy tremendo. Bueno, pues que sepáis que este catedrático español, ya me saldrá el nombre, ha llegado a ser ministro de Educación en España con el gobierno de Zapatero o de Pedro Sánchez. Un señor tan disolvente como este ha sido el jefe de las universidades en España. Un señor que inspiró a los grandes artífices de mayo del 68. Ya peinaba bastantes canas. Entonces, en mayo del 68 era un joven profesor. Y ya me saldrá el nombre, me cachis la mar. Es que yo tengo graves problemas con los nombres, pero bueno. Ya lo encontraremos, ¿eh? Si alguien me lo sopla, pues se lo agradezco enormemente. Bueno, para que veáis cómo está el panorama. Un señor que estaba ahí exiliado. ¿Y cómo empezó toda esta gran revolución de mayo del 68? Pues empezó con una cosa tan tonta como que los estudiantes que vivían en las residencias de estudiantes querían que fuesen mixtas y tener acceso a las chicas. Pues así de claro, no hay más. Ese fue el detonante y a partir de ahí todo fue a más. Y bueno, y de ahí salieron ideas muy disolventes que siempre dicen, bueno, es una idea de niños bien que no llevan a ninguna parte. No, llevaron a muchas partes. Porque si bien no fue una revolución que triunfó en lo político, aunque se sabe que De Gaulle estuvo visitando las tropas que todavía estaban ocupando cierta zona de Alemania, ¿sabéis? Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba pues ocupada en zonas de ocupación y aún mantenía tropas Francia allí, pues llegó a hablar con ellos para intentar una intervención militar si la cosa se complicaba. Después de eso volvió a ganar De Gaulle, o sea, su efecto inmediato político no fue evidente, pero sí en lo ideológico. Ganaron la batalla ideológica. Y detrás de esta batalla ideológica, pues está eso. No voy a decir que todos eran gnósticos, no creo que este Éric el Rojo fuese un gnóstico. Pero sus ideas conjugan perfectamente con las ideas gnósticas. De el mundo me da lo mismo como sea, es lo que yo pienso y ya está. Y de hecho, mucha de esta gente pues no tiene ningún problema al pasar el tiempo pues en pasarse a ideas orientalistas y de New Age, que es la última versión o la penúltima versión del gnosticismo, lo que está de moda, el New Age y todas estas cosas. Y hasta aquí, ¿qué tiene que...? Pues eso. Pues hasta aquí un repaso muy rápido. Y ahora voy a rellenar lo del queso de Gruyère que he dicho al principio. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, creo que sí.
pues os voy a compartir pantalla. Si no puede ser, pues mala suerte. Si no, lo explico solamente. Entonces vamos a ver si lo consigo. Ah, estoy inhabilitado, no pasa nada. Os lo leo y ya está. Escúchame, yo te habilito. Ah, vale, vale. Sí, tampoco es una cosa exageradamente necesaria, ¿eh? Para un poquito que ya te... Vale, vale. A ver. Advanced. File Basic. No es condición sine qua non para continuar, ¿eh? No, pero déjame ver dónde te hago compartir la pantalla, porque acá en Basic me aparecen las mías. A ver, Advanced, Portion Screen, completar video, File, no, para, debe ser por otro lado. Bueno, Capaz pues que no déjalo. tengo. Dale, sí, vos seguí que. Ah, Turey no era el que vos te No, referías. es que no, era un señor con apellido catalán y ya me saldrá, hombre, porque fue ministro en España hace 4 días. Ah, Ministro. bueno. Para un poco que vos seguí que yo veo si te puedo permitir compartir pantalla, ¿no? Bueno, ahora lo sacaré. Mira, es que me da mucha rabia. Yo con los nombres tengo un serio problema, ya lo habrás notado. Bueno, bueno, pues la cuestión es que, total, iba a leer una cosa. Colgué el primer capítulo de esta trilogía en mi canal de podcast, ¿vale? Y, por cierto, lleva 1157 oyentes, está muy bien. Y tengo 9 comentarios, todo normalmente muy bien. Y el último que me ha llegado ayer dice lo siguiente. Escúchame, ahora podrías compartir la pantalla, fíjate, a ver. Pues mira, vamos a verlo. Así queda. A ver. Ah, muy bien. ¿Se está viendo la pantalla ahora? Bueno, pues mira, aquí está lo que colgué. Le puso. Bueno, y aquí veréis que hay un tal Jorge Rodríguez que me hace un comentario. Dice, muy interesante como siempre. Lo que no me ha quedado claro es si toda creencia basada en la intuición es gnosticismo. O hay que comprar un pack con el demiurgo y demás para que sea gnóstico. Porque claro, si es lo primero un científico que intuye que ha de existir algo que no puede demostrar, pero intuye que afecta a la realidad que estudia, hasta que no demuestre esa existencia sería una creencia gnóstica. Entonces creo que, como te escuché, que para ser gnóstico de verdad esta intuición no debe basarse en la razón, sino en algo, digamos, mágico o espiritual, pero entonces, llegados a este punto, no me encaja calificar algunas ramas del transhumanismo como gnósticas, aunque las más fantasiosas sí que lo serían. Bueno, entonces le respondí, para que le respondí así, dice, buena pregunta, en breve publicaré la segunda parte, ya la he publicado, donde no respondo a tu pregunta, pero la tercera, que es esta que estamos ahora, incluirá tu observación y trataré de darle respuesta. En este medio tardarán una semana en publicarse, pero mañana tengo el directo y supongo que el día siguiente lo publicarán en YouTube. Gracias por la pregunta. Bueno, pues lo que plantea este buen hombre es realmente, bueno, ya lo puedo quitar de la pantalla porque no aporta nada, pero para que veáis cómo a veces las preguntas, pues digamos que a uno le sirven como, bueno, no sé quitarlo. Ah, sí, ya está, quitado, ¿no? Bueno. Pues como estas preguntas así un poco más... Aquí es que aquí a veces tengo la sensación de que juego en casa, ¿no? ¿Lo he quitado? Bueno, espero que sí. Dejar de compartir. No, Ricardo, Ahora ya sí. que dejar de compartir. Ahí está. Vale. Bueno, pues a veces las preguntas así un poco más enrevesadas hacen que uno, pues... No lo digo, por eso es importante las preguntas, no pasa nada. Es el método que usaba Santo Tomás, ¿verdad? En la Suma Teológica. Es verdad esto, sin embargo, algunos dicen, y digo, ¿pero cómo alguno pudo decir esto? Bueno, pues Santo Tomás, lo dice. O incluso lo he visto mucho en Benedicto XVI, que él mismo pone objeciones a sus propias cosas, o dice, algunos dicen esto, y ¿cómo se le puede ocurrir a nadie decir esto? Pues está bien, pienso que es una objeción benévola. Entonces, la cuestión, se puede decir, él lo centra mucho en el caso este pues esto del transhumanismo. ¿Es gnóstico si realmente una persona no piensa en una especie de genio divino, de un más allá, así, tipo misticoide y tal? Sí y no. Y entonces, eso me ha espoleado. Y he entrado en una conferencia
un señor que se llama Francesc Torralba, ya os lo pondré, un filósofo que él habla, atención, él es de los que usa también este método de hacerse preguntas y contestárselas, pero esta vez hace un poco de trampa, porque en vez de empezar a exponer, al fin, adelanta su tesis. Y su tesis no está muy conforme con todo el tema del transhumanismo, pero él lo que dice parte de la base de qué es el transhumanismo. ¿Tiene algo de gnosticismo o de milenarismo o de otras cosas? Y él dice, yo pienso que una cosa no excluye a la otra. Y habla cómo el transhumanismo tiene trazas de gnosticismo y de milenarismo. Y empieza diciendo que las viejas aspiraciones del gnosticismo ahora parecen más posibles que nunca gracias al avance de la técnica. Y entonces él dice, habla de un neognosticismo de carácter tecnocrático. Tecnos, la técnica, y kratos, el poder absoluto de la técnica. Y a esto lo añado yo, ciencia y gnosis ya estaban unidas en personas tales como Newton. Newton, el de la manzana y la gravedad, es un gran científico, pero tenía ideas gnósticas. La mayor parte de sus libros no hablan sobre óptica y cosas de estas, como mucha gente cree, que también tiene libros, sino hablan sobre alquimia. ¿Y la alquimia qué pretendía? No pretendía transformar el plomo en oro, sino pretendía encontrar el andrógeno primigenio, el andrógeno primordial, que lo dije así como de pasada. O sea, tenía ideas gnósticas muy centradas. La mayor parte de su intelecto lo dedicó a eso, aunque nos pueda parecer increíble. La ciencia, en la Royal Society de Inglaterra, nació en un entorno gnóstico. Y comparte ese fondo que viene de la rebelión contra Dios. Esta rebelión se concreta en la rebelión contra el orden creado, la naturaleza. La naturaleza en un sentido amplio, más allá de lo material, lo que es, de hecho, lo material es lo perverso. Lo puro, lo ideal, no es material. Viene del pleroma primitivo que se encuentra preso en el cuerpo, la cárcel del espíritu. Cuerpo, cárcel del espíritu. Espíritu bueno, cuerpo malo. Es importante esto. La materia es mala, nos limita. La materia caduca, la materia muere, se descompone. Los límites que nos impone la materia son malos, nos hacen infinitos. Y aquí ya empieza la negación de la encarnación. Somos seres encarnados. Somos seres encarnados. ¿Qué significa esto? Que somos seres encarnados. Somos seres en carne. Nuestro cuerpo no es un adosado, un pegote que han colocado en nuestra alma. Como por ejemplo decía nuestro amigo Descartes, que se volvía loco con esto y hablaba de la médula espinal. No. Nuestro cuerpo forma parte de nosotros mismos. ¿Podemos ser nosotros mismos sin nuestro cuerpo? Según la doctrina cristiana, no. Pero según esto, pues sí, porque nuestro cuerpo es algo que es como una mochila cargada de piedras que tenemos que soportar. Y este gnosticismo tecnocrático tiene una vertiente nueva, la vertiente economicista. Pues que hay gente que no participa, pues sabéis que el gnosticismo es elitista en el sentido de que solo los que conocen las cosas están en la salvación. Te salvas por el conocimiento. Ojo con aquellos que te venden. No, el gran problema de este país es la educación. La gente no va a la escuela. Con tantos analfabetos no podemos triunfar. Mentira, mentira, mentira. Una sociedad de analfabetos puede ser más sabia que una sociedad llena de universitarios o de gente con título universitario echada a perder. O sea, no. El conocimiento no salva. El conocimiento nos ayuda a desvelar ciertas cosas, pero no salva. El conocimiento no es salvífico. Bueno, vosotros mismos lo podéis comprobar. Pero hay algo más. Hay una vertiente nueva que tiene este neognosticismo, porque no se repite todo, que es que tiene una vertiente económica. Y esto nos recuerda a Simón el Magos. Es un personaje que aparece en los Hechos de los Apóstoles. Es un señor que tiene conocimiento técnico espiritual, sabe cómo hacer mediante encantamientos, pues que las fuerzas sobrenaturales le obedezcan. O sea, cabía pensar que estaba en connivencia con el demonio, o sea, aunque él no lo supiese, ¿no?
y de pronto descubre que el poder del Espíritu Santo que invocan los apóstoles es muy poderoso. Y entonces él se convence, se va con los apóstoles. Caramba, han conseguido convencer a un nigromante. Pero es que no se había enterado de nada. Como os digo, siempre es la razón práctica. ¿Cómo puedo controlar las cosas? Y entonces vio que era más práctico lo otro. De tal manera que en un momento dado le propone a Pedro, oye, ¿cómo puedo comprarte el poder del Espíritu Santo? Y entonces lo anatemiza y dice, pues mira, haz penitencia porque lo que has hecho es muy gordo. Simón el mago, de ahí viene el delito de simonía. Muchos dicen que es el primer gnóstico de la historia del cristianismo. Quizás sea una exageración, pero posiblemente no. Pretender, mediante la magia, mediante el poder humano, pues tener el poder de la técnica para dominar lo sobrenatural. Entonces, hay gente que se mete en esto del transhumanismo, por centrar una cosa, sin pensamientos gnósticos, pero en el fondo lo que hay detrás es un deseo de enmendar la plana a la realidad, a las leyes de la naturaleza, que en el fondo son las leyes de Dios. Ha puesto unas leyes. Y tiene su propia escatología. Escatología, los que sabéis algo de teología, es la parte de la teología que habla de los últimos tiempos, del fin de la historia. Pues ellos también tienen su escatología. La escatología transhumanista es un relato sobre el fin, sobre lo que podemos esperar. Es un relato de esperanza. Pero mientras que nuestra esperanza está, la de los cristianos, está más allá del mundo, esta es una esperanza intramundana, no trascendente, una escatología, no en un más allá, sino en un más acá. Además, más acá cercano. Una de las cosas que decía este pensador, que he dicho, que me ha abierto ideas, es que es un milenarismo. ¿Qué es el milenarismo? El milenarismo es una especie de desviación que se dio en el cristianismo en un momento dado, siempre dicen alrededor del año 1000, pero os saco una pequeña aclaración a pie de página. Lo del año 1000 tiene mucho de filfa, y os lo digo por qué. Porque el año 1000 es según el calendario gregoriano, pero en aquella época no primaba el calendario gregoriano en el año 1000. Pues en Europa habían calendarios tan variados como el año del reinado de tal, el año del reinado de cual. O sea, es una filfa. Cuando salgan del milenarismo tal de la Iglesia Católica, es mentira. Pero sí que hay un milenarismo de los 1000 años, de que esto se acerca, el fin está cerca, cada vez que pasa una desgracia, el fin está cerca. Hoy hay gente milenarista. Pues ellos tenían claro que el futuro son milenaristas. Lo ven cercano, ya lo ven. ¿Por qué? Porque la técnica ha avanzado enormemente. Y entonces lo que era un sueño loco de, pues eso, de la gente del Renacimiento, ahora lo ven a tocar, lo estamos tocando. También es una soteriología. Es un discurso de salvación. Soteros, salvación. Nosotros pensamos que Dios nos ha salvado en la cruz, bueno, en plan divino de la salvación. Pues ellos también creen un plan de salvación, pero que no procede de Dios, sino de la acción humana, que por la técnica nos salva de nuestras limitaciones, de las limitaciones naturales, que son la muerte y el sufrimiento. Habréis oído montones de veces que estamos a punto de conseguir la inmortalidad, pero es que hay gente que lo dice absolutamente, de conseguir la inmortalidad, de vencer a la enfermedad, de ser eternamente jóvenes. Bueno, y por último entra también la fe. Es una religión de sustitución, ¿eh? La fe ¿en qué? En Dios, no, en la ciencia. Como si nunca nos hubiese fallado la ciencia. Pero hay quien va más allá. No es una fe, es un fideísmo tecnocientífico. ¿Qué es un fideísmo? Lo creo irracionalmente. Lo dice el científico y me lo creo. Mira, os voy a poner una pequeña anécdota personal y veréis a dónde va a derivar. Yo en el año 2004, o sea, es importante la fecha, tuve la desgracia de contraer una enfermedad que los médicos, los técnicos, no llegaron a detectar hasta que fue evidente. Tampoco es una enfermedad grave hoy en día, pero en su momento sí que era mortal. Y es que todos los días, cuando llegaba una determinada hora de la noche, estaba hecho un asco, estaba realmente depauperado, empezaba a toser como un loco, me sentía débil, empezaba a toser, me iba a la cama, al día siguiente me despertaba bien y yo iba al médico y esto no puede ser, es que cada día acabo teniendo fiebre y tal. Entonces empezaron a
Bueno, la cuestión es que no daban ni una, ¿no? Una infección de partes huecas, no sé qué. Una historia, fui a varios médicos, ninguno aceptaba. Hasta que un día empecé a vomitar sangre. Fui a urgencias y me detectaron una cosa que se llama tuberculosis, que pensaba que ya no existía, pues sigue existiendo. Fui al hospital y me aplicaron un protocolo. Bueno, el protocolo me lo aplicaron desde el minuto 1, es decir, no me podía mover, no te toques, no te... Me pusieron una habitación de 2, aislado, estaba yo solo en la habitación, todo el mundo tenía que entrar con mascarilla, si yo tenía que salir fuera, pero me dijeron que no saliese con mascarilla, hasta que yo me rebelé y dije, no había lavabo, pero no había ducha. Digo, yo quiero ducharme, ya estamos en verano. Al final no entra nadie en la habitación, no para no contaminarse, sino para no olerme. Los conseguí convencer y tenía que salir cuando no había nadie, con la mascarilla, bueno, una serie de... Es más, al final me dieron, vete a casa, enciérrate en la habitación, usa mascarilla, aislado, come aparte, puedes salir por la mañana con mascarilla, darte una vuelta. Me estaban dando todo, bueno, en un momento dado, ¿a dónde quieres llegar, Ricardo? Pero ya veréis a dónde quiero llegar. La enfermera que llevaba los casos de tuberculosis en toda Barcelona me citó para llegar con ella. Entonces yo seguí el protocolo y aparecí por la calle, salí con mi mascarilla. Entonces había la enésima alarma de la ONU sobre la gripe aviar que venía de China, que acabó en nada, pero es muy... Hay que llevar mascarilla, pero solo salían los telediarios, nunca había un caso. Pero claro, yo iba con la mascarilla y la gente me iba abriendo hueco. Iba causando el pánico a medida que iba andando. Y así fui por la calle, el pobre persona que me iba en el coche también iba temeroso y entro en la consulta, yo con mi mascarilla, había un montón de gente. Paso a la consulta donde estaba la ATS, la técnica sanitaria, y me dijo de todo. ¿Por qué vas con la maldita mascarilla? Y digo, pero ves que me lo han dicho, esta gente no sabe más que aplicar protocolos. Yo estoy todavía tratando, ¿te das cuenta? Tengo la ventana abierta, señor, tendría que estar muerta. Quítate la mascarilla, no vayas sembrando el pánico por ahí. Bueno, entendéis que cuando llegó otra enfermedad más genérica, me di cuenta de la realidad. La gente seguía a pies juntillas con una fe ciega lo que decían unos presuntos técnicos. Es decir, a mí me lo dijeron los técnicos, me dijeron las enfermeras que no tenían ni idea que habían en planta que hiciese todo eso. La que realmente sabía decía que no era para tanto y que era una tontería. Bueno, pues esto a escala mundial, hoy en día está tan impregnado este cientificismo que la gente sigue a pies juntillas lo que le diga a un señor con que lleve una bata blanca. ¿Vale? Yo creo que esto era necesario hacerlo, o sea, no tenía ningún sentido. Es más, si lo digo, hay gente que se me enfada cuando digo esto, pero era mucho más real una tuberculosis que una cosa, en fin, es una cosa tremenda, para que veáis que la gente ahora mismo está todo predispuesto para que triunfen determinadas ideas. La gente las acoge acríticamente y hay más teorías, ¿no? Os puedo asegurar. Por ejemplo, me acuerdo cuando empezó, hace muchos años, cuando empezó a imponerse lo de separar la basura. Y el ayuntamiento de mi ciudad nos dio un paquetito para separar la basura. Alguien con el que vivía decía, hay que ser cívicos y separar la basura. Muy bien. Hoy en día no se hace así, todo es cierto. Pero en aquella época simplemente era un puro postureo. Tiraban lo orgánico en un sitio aparte, que era muy incómodo, y luego descubrí un día que iba en el automóvil, alguien me llevaba en el automóvil y estaba aparcado y apareció el camión de la basura, con lo cual no podíamos salir. Y mientras estaba tirando el camión de la basura, está automatizado, está en 2 brazos y tira y vuelca sobre el camión los contenedores. Y alguien me dijo, mira esto. Yo no estaba dormido. ¿Qué? Que lo vuelcan todo en el mismo sitio. Efectivamente, un compartimento para la orgánico iba todo al mismo sitio. O sea, y la gente, cuando lo decía, no lo quería creer. Es fideísmo, es fe ciega. Entonces, entenderemos muchas de las cosas que pasan. Entonces, una de las cosas que hoy en día está claro es que esta visión gnóstica y científico-técnica de la realidad nos hace ver
como a estos gnósticos antiguos de los que hablábamos en los capítulos anteriores, que pensaban que el mundo era fruto del demiurgo y en el fondo que era una chapuza y una cosa hecha mala adrede, pues ¿qué ocurre? Que en cierto modo pretenden enmendar la plana a la naturaleza y sobre todo a la naturaleza humana. El hombre es un asco si el hombre se enferma y tal, pero vamos a separar la parte espiritual, que algunos ya no la aceptan, pero la parte psíquica, y la vamos a poner pues eso, en un trozo de silicio con circuitos impresos, y esto lo salvaremos como un disco duro y el cuerpo, ¿qué más le da? Y ahora pregunto yo, ¿se han puesto a pensar estas personas que no somos algo más que un disco duro de pensamientos y de... ¿Os dais cuenta que sin el cuerpo no somos nada? No han llegado... Bueno, pues en esas estamos. Entonces, hay gente que explícitamente son gnósticos y hay otros que implícitamente aceptan estas teorías gnósticas. Y bueno, yo hasta aquí lo que quería decir. Podría decir muchas más cosas, pero sobre todo os quería incitar a que investiguéis y ya me saldrá el nombre Pero bueno, tampoco no es significativo cuál es el nombre de este catedrático que llegó a ministro de universidades en España, pero ya es significativo, ¿no? Y luego pensar, sobre todo, que cuando veáis que alguien implanta teorías raras en el gobierno, por ejemplo, en España estoy pensando en el Ministerio de Igualdad, que está, y a mí ya no me importa lo que digan de mí, que está comandada por una auténtica analfabeta funcional, que vive a base de eslóganes y va poniendo leyes absurdas y tal. Esta señora yo no me la veo con un mandil de masón y haciendo cosas raras. Es una analfabeta funcional que hace lo que le dicen y lo que ha oído y lo que piensa. Hay gente que dice que es tonta, no es tonta. Uno sea analfabeto funcional no significa que sea tonto, simplemente es astuta y sabe moverse. Pero si de verdad. Y como última anécdota, ahora estamos en periodo electoral, de hecho mañana en España va a haber elecciones para que todo siga igual, por lo tanto, bueno, esta es una opinión muy personal. Y el último día hubo un debate en el que el representante de la extrema derecha tuvo que enfrentarse al presidente del gobierno y a su presunta socia del partido más a la izquierda. Y en un momento dado, el lumbreras del partido de extrema derecha empezaron el debate sobre la ley trans y cosas de esta, le dijo, pero vamos a ver, usted dígame que es una mujer. Ante esta pregunta todas huyen, ¿no? Pero la otra le dijo, dígamelo usted. Entonces digo, pues no se lo digo, pues no se lo digo usted. Y ahí acabó todo. Este es el nivel de los políticos. Bueno, y con esto ya está todo dicho. Bueno, hay muchas cosas que decir. No sé si os ha parecido bien esto o que me he quedado corto, pero yo sobre todo quería los agujeros de queso Gruyère que quería subsanar es que no penséis que aunque he dicho que básicamente hoy domina el gnosticismo en la política, significa que todos los políticos se reúnan en conciliábulos masónicos y tal, aunque muchos sí, más de los que pensamos, sino que es el medio ambiente intelectual que existe, con lo cual, igual que en otras épocas, gente, incluso comunista, tenía un ADN de funcionamiento católico, de ahí esa novelita tan simpática ¿cómo se llamaba? Joder, ya estamos otra vez, del italiano, de Giovanni Guareschi, bueno, que era el alcalde comunista contra el párroco, don Camilo, y al final pensaban lo mismo, pero bueno, porque era un medio ambiente católico, evidentemente. Bueno, y con esto ya está. Seguramente he suscitado más dudas de las respuestas que haya podido dar, pero eso en el fondo es bueno, porque así incitamos a la gente a investigar. Y yo os prometo que yo traeré más bibliografía para que investiguéis para daros más pistas. Y no sé, ya, por mí ya estoy. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición. Y bueno, esperaremos la bibliografía y agradecerte toda esta dedicación que has tenido durante estos tres encuentros. Abrimos la parte de preguntas, ¿te parece? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Siéntase con libertad. Había una mención de Claudia, que dice que en México el eurocentrismo está
no, perdón, posicionado por el filósofo argentino Enrique Dussel, y habla de esto. ¿Vos tenés alguna noticia de don Enrique Dussel? Pues no, no lo conozco. O sea, es muy duro que uno que esté aquí hablando diga, no tengo ni idea, pero lo siento, no No, lo es sobre conozco. el eurocentrismo, uno tampoco puede ser un todólogo, saber de todo, ¿no? No, Así que, Claudia, si llegás a tener alguna cosa, algún link, algo, yo tampoco lo conozco, el pensamiento de Enrique Dussel. Ah, bueno, a ver, se los paso. Sí, sí, es Dale. pues muchas filósofo que gracias. estuvo. Ponelo, colgalo ahí en el link, después lo leemos. Bueno, y si te animás, das una charla, Claudia, mirá lo que te... No, es No, que se no, tanto, aprende. tanto Vos no. que sos una asidua, te damos el lugar para que hables sobre Don Dussel. ¿Eh? No, no, tanto no sé, no sabría desplegarlo porque es bastante amplio. Bueno, dale, colganos algo y lo vemos. ¿Es católico el hombre o no sabes? A ver, ¿cómo decirlo? No sé si, sé que está también apoyando un poco, o sea, con lo de la plaza, lo de las abuelas de la Plaza de Mayo, un poquito por ahí. Es de No izquierda sabía, más bien el señor. El señor es de izquierda entonces. digamos que es más de la izquierda. Bueno, igual puede tener algún pensamiento valioso, ¿no? Mira, yo como No, apostilla, muy buenos desarrollos. Ahora voy a buscar el link y se los comparto. Dale, ponelo, compartirlo ahí, así la gente lo tiene. Muchas gracias, Claudia. yo a veces, yo hay autores que no recomiendo en absoluto, pero igual que he dicho, antes lo he dicho, Michel Foucault, que es un tipo nefasto, pero sin embargo sus elucubraciones sobre la extensión del poder son muy interesantes. La biopolítica, ¿no? Que La habla biopolítica, o sea quiero yo decir, creo que para decodificar el pensamiento moderno no podés, sobre todo el pensamiento posmoderno de cómo funciona la política hoy día, no podés oír a Foucault. Y luego otra cosa, por ejemplo, a veces uno, huyendo del fuego, se mete en las brasas. Ajá. Me explico. O sea, para que veas, algunos bueno, yo hace tiempo veía que el medio ambiente era muy marxista. Entonces, huyendo del marxismo puedes caer en el lado contrario, pero que en el fondo viene de la misma madre, que es un liberalismo extremo, ¿no? Y entonces, cuando hice los programas sobre, entonces ya no estaba tan convencido, ¿no? En algún momento llegué a ser una especie de eso que llama un neocon convencido, un tonto neocon, ¿sabes? Sí, de claro. Pero Bueno, parecía traducirlo porque acá en Latinoamérica no se usa mucho el término, lo usan más ustedes, ahí en España. Tratá de explicar lo que es un neocon. Un neocon es un tipo de el término neocon nació en Estados Unidos. Y todas las barbaridades nacen en Estados Unidos. En Estados Unidos prosperan, pero a la vez las combaten, y cuando llegan a Europa nadie las combate y prosperan a tope, como lo del mayo 68. Bueno, el neocon es básicamente un señor progresista del Partido Demócrata que de pronto se descubre que van por mal camino y que las tonterías que han hecho les han ido mal y se pasan al lado derecho. O sea, Y son entonces, neoconservadores. neoconservadores. Entonces, por ejemplo, con respecto a la religión, por supuesto no creen, pero es una cosa buena porque sí tiene a la gente sujeta. No sé, es todo puro formalismo. Y entonces lo que hacen es, son imperialistas, bueno, en fin, toda una serie de cosas lo que identificaría a la derecha de Bush, de George Bush. Explico, ¿no? El fin justifica los medios, vamos a ser realistas, somos tal, y bueno, hay aquí algún tonto que reza y nos sigue. Es que es así. Entonces, en algún momento, y muchas veces detrás de estos hay la vertiente más liberal en lo económico. Entonces, pues haciendo programas, ya estaba desconvencido de este tema, pero haciendo unos programas sobre Marx, porque la parte más interesante cuando estudias un autor, digamos, nefasto, no es la parte mala. Es la parte, el clavo ardiendo en el cual se sujetan para tener algo de verdad. Porque claro, si me dices, no, yo quiero, si hago lo leí un párrafo, ¿os acordáis del catecismo revolucionario? Aquello, bueno, o eres un exaltador, no te convence. Pero ¿cuál es la parte? Yo descubrí una cosa que era la alienación. Marx tenía razón en eso. La gente estaba alienada. Sí. Se habían quitado los medios de producción y eso genera una restricción a la libertad. Claro, pues un liberal convencido
y que si además se piensa que los yo no son ideología, es la realidad, es que es tremendo, pues te dirá que no, el libre mercado funciona. No, el libre mercado no funciona, es el líder más fuerte. Y dice, bueno, pero es el más eficiente, sí, pero mientras tanto muero. Pero eso es demagogia, ¿no? O sea, que muera tu madre, tu hijo, tu abuela y tú, para que todo sea más eficiente, no me parece lógico. En el fondo siempre somos unos pocos los elitistas, porque no, el transhumanismo, por ejemplo, también. Vamos a un futuro mejor en que no moriremos. Es curioso, ¿no? No es la eternidad, es no te mueres, que no es lo mismo, porque sigue habiendo tiempo. No, y Pero bueno, aparte que seguramente va a ser algo restringido para una elite, no va a ser claro, algo. será para una élite. Partamos la base que la fantasía es imposible, por lo que explicaste vos, que no somos un disco duro. Tampoco la tecnología sabe si va a alcanzar ese punto, pero supongamos que fuera verdad. Eso estaría solamente al acceso de muy, muy poca gente, gente que tuviera el dinero para pagarse como estos que deliraban, el mito decía que Walt Disney se había congelado para resucitar. Supuestamente la criogenia, si fuera verdad, estaba al alcance de unos pocos ricos, ¿no? No todo el mundo se podía creer. Digamos, son tecnologías que son elitistas de por sí, ¿no? No todo el mundo, ni tampoco quieren que todo el mundo tenga acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? Claro, Si esto fuera posible, ¿no? Cosa bueno, que no es. vale, ya lo tengo el ministro. Oh, caramba, ya me saldrá, hombre. Tengo ya la foto. Bueno, ¿puedes compartir la pantalla? Manuel Castells. Ah, Manuel Castells. Pero es un tipo nefasto. Llegó a ministro cuando ya. Por cierto, se tuvo que ir por la puerta de atrás porque consiguió enfadar a todo el mundo, porque es un señor que vive en el mundo etéreo de las ideas, pero entre medio hizo bastante daño. Bueno, hizo poco daño porque no hacía nada. Es curioso. Es un caso de estos de fracaso. Bueno, otro maravilloso ministro que puso el gobierno socialista fue el único astronauta español que hay. Bueno. Que es un gran mérito ser astronauta. En la base espacial, ¿no? La pusieron. No, bueno, lo pusieron de ministro. Ah, sí, Pedro Duque. Claro, el señor no aportó nada. Bueno, en fin, todas son cosas así. Pero bueno, Manuel Yuri Gagarin español. Sí, bueno, tampoco hizo grandes cosas, pero bueno, está sobradamente preparado en lo técnico, pero no en lo humanístico, claramente. Escúchame, eso nos falta a los argentinos. Nosotros tenemos un papa, ahora nos falta un astronauta. Lo único que nos falta, tenemos campeones del mundo, nos falta un astronauta. Bueno, a veces, bueno, es que ya estamos en la parte más tertuliesca de esta. Hubo un momento dado en que a veces los triunfos deportivos, ojo con ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, vamos, yo me acuerdo de los triunfos de la Unión Soviética y los países del Este, que todos estaban trufados de cosas raras. Pará, eso no te lo vamos a permitir. Eso no, pero... se pudre todo acá. No, ganamos en buena leche. Bueno, es la broma, pero... Es la parte informal de la reunión. Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? Aprovechemos mientras el expositor está vivo. Y no digo más tonterías. No, escúchame, ¿te diste cuenta que sos un romántico? ¿Tuviste una enfermedad que tuvo, por ejemplo, Keats? O sea, los poetas del siglo XVIII, Becker, XIX, Gustavo Adolfo Becker. Becker también tuvo tuberculosis, ¿verdad? Sos un romántico. No sé, no conocía a nadie que tuviera tuberculosis en mi vida yo. Bueno, era un problema porque yo tengo un tío al que no llegué a conocer que cuando estaba en el servicio militar contrajo la tuberculosis. Y como no era curable, murió. Claro. Entonces, eso recibido por mis familiares de la época significaba, a partir de ahí empecé a ser gordo. Mira. Porque se dedicaban a cuidar. No, que claro, tiene que comas. Y no hacían nada porque no podía moverme y traían, mira, he traído este dulce que he hecho en el horno, tal, y me traían, he hecho este batido, y te lo tenías que comer para no quedar mal. Mira vos. Bueno, encima los españoles comen que, mamita querida, como comen los españoles. No sé cómo son flacos. Bueno, pues no, oye, si hace falta nos vamos ya, pero es una conversación muy agradable ahora, pero vamos, sí, estamos saliendo sí. Bueno, para que acá hay alguien que puso algo en el chat, a ver si nos dice algo. Comparten un video
Claudia nos comparte un video y Claudia nos da también un Ay, link pero mira, para... yo tenía un video para compartir, que al final no lo he puesto. podés entrar al chat, copiar ahí en el chat y pegarlo ahí. No, pero yo lo quería emitir en directo, pero antes quería hacer una breve introducción. Dale. Este me lo guardo, el que han puesto aquí, luego me lo miro, ¿eh? Pero quería hacer una breve introducción para ver cómo hay cosas que se pueden combatir con humor. Pero antes me dejáis para reírnos un rato, ¿eh? Sí, Pero, podés compartir, sí, tranquilo. sí, entonces, supongo que el sonido se comparte. Creo que va a salir solo, me parece el sonido, ¿no? Bueno, es de una película, ya sé que esto se llama Católicos en tal, y yo también tenía mis, quiero decir, porque por si alguno se asusta, porque yo cuando veía aquella película siempre me dio mala espina, y es una película que se llama La vida de Brian, pero yo descubrí, me puse a investigar sobre esta película y eran de los Monty Python, que eran unos tíos que se Sí. reían hasta de su sombra. Sí, es muy graciosa la película. Bastante blasfema, es blasfema. Bueno, pero... es que ahí está el punto. Ellos querían hacer, por lo que dicen, y he visto en la entrevista, querían hacer una película directamente blasfema. O sea, querían reírse de los cristianos y del cristianismo. Pero dice, empezamos a investigar lo que decía Jesús. Dice, de este hombre no nos podemos reír. Y entonces lo que hicieron fue una película ambientada en ese ambiente, pero que yo hasta ahora no he visto nada en que directamente se metan con Jesús. No, porque Brian es un supuesto Mesías que no era Jesús. De hecho, aparece claro, entonces, Jesús en un momento. En el fondo, me recuerda un poquito a los Simpsons, ¿sabes? ¿Conoces a los Simpsons, esa serie americana? Sí, claro. Que se meten con todo el mundo, pero al final le acabo... Bueno, en fin, es una manía mía, ¿eh? Yo, para mí esa película la veo graciosa y no me siento ofendido porque al fin y al cabo su deseo inicial era hacer una cosa ofensiva y al final se dedicaron a reírse de otras cosas. Y entonces hay una cosa con esto de la ideología de género que tienen que se hizo muy famoso, que a ver si la encuentro esto, espera un momentito, lo voy a si soy capaz, porque un momento, espera un momento a ver si lo encuentro, porque esto... A ver si soy capaz de pasar el vídeo. Si no, no pasa nada, ¿eh? A ver. Caramba, ahora. Compartir la pantalla primero, ¿eh? Sí, espera, que me he perdido. La técnica... Abajo, en la parte verde, donde dice share o compartir pantalla, no sé si lo tenés en castellano, o share screen, en verde, ahí pones y pones lo que querés compartir. Es que me he pasado a otra pantalla y me he liado yo solo, ¿sabes? Bueno, no sé cómo... Me supera la técnica, me supera. Lo tengo que tener todo muy preparado. Bueno, pues ya... contalo. Hacé como narrador. Es esa parte en que están lo del grupo de liberación de Judea con el grupo de... Entonces están maquinando entre ellos y entonces uno dice, ¿por qué hay que conseguir la liberación de todos los hombres de Judea? Y salta uno, y de las mujeres. ¿No lo has visto nunca? No, vale, sí, vale, de las mujeres. Y tal, y porque todos los hombres y las mujeres, vale, sí, las mujeres y tal, no sé qué, no sé cuánto, y tal, y las mujeres, ¿y por dónde iba? Que me he perdido ya. No, pues ya han dicho esto. Dice, ¿pero por qué tiene que meter siempre las mujeres? Dice, porque quiero ser mujer. Dice, y entonces se le queda mirando y dice, ¿por qué quieres ser mujer? Porque quiero tener un hijo. Y entonces el otro se le queda mirando y le dice, es que es muy bueno, pero vamos a ver, ¿cómo tú no puedes tener hijo, aunque quieras, porque no tienes matriz? ¿Dónde vas a meter al niño? ¿En un baúl? Y no sé qué, pero yo quiero tener un hijo. Y entonces el tío se pone a llorar. Y entonces la única mujer que hay es comprensión y dice, bueno, si él quiere ser una mujer, tenemos que estar por apoyar su derecho a querer ser mujer y a querer ser madre, aunque no lo pueda ser. Dice, bueno, vale, venga, va. Entonces dice, porque así solucionamos un problema. Dice, el único problema que solucionamos es el problema de fulanito con la realidad. Y ahí acaba. Bueno, que conste que uno de los actores principales ha dicho que esa escena le pareció muy fuerte y la quiere quitar ahora porque cree que puede ser ofensiva y tal. A estos niveles hemos llegado. Pero esto en los años 70 un grupo ácrata lo podía decir tranquilamente. Claro, bueno, claro. Pero es muy divertida esa escena, ya te la vas a... Bueno, y después hay una que yo recuerdo, que es cuando viene el Escuadrón Suicida a salvar a Brian de la Cruz y se suicidan. Bueno, que tiene no te digo, que es la típica... Suicida y se agarran y se suicidan.
ahí. Es delirante directamente. O hay otra que se pone a hacer una pintada de romanos fuera y aparece un centurión romano y los pide haciendo una pintada. Y se da cuenta que ha hecho una falta de ortografía y le condena a escribir 100 veces la frase. Con lo cual, bueno, en fin, es el típico... bueno, ya reconozco que es una película que no la pondría en una clase de catequesis, pero que en el fondo dices, bueno, pues al final no se ríen de Jesús. No. Es curioso, ¿no? Era su primera intención. Claro, sí. Bueno, tiene unas películas maravillosas. Monty Python en sí, y siempre tienen algo contra la Iglesia Católica, vamos a ser sinceros, porque la otra de las cruzadas también hablan de la Edad Media, y creo que es Brancaleón y las cruzadas, creo que era. Ah, no, yo no la he visto. Sí, y después tiene el Terry Gilliam, que es el principal, dirigió una maravillosa que es 12 Monos, que es No la he de visto, no la he visto. 12 monos de ciencia ficción que trabaja Brad pero Pitt. esa es de Monty Python. Es Terry Gilliam, sí, el cerebro de Monty Python. El director. Pues no lo sabía, no lo sabía. Sí, Me acaba de es maravillosa, es de las mejores películas de ciencia ficción que existen, es muy buena la película. Pues mira, antes por supuesto, si uno, a ver, vamos a aclarar, no son películas católicas, son películas que uno tiene que ver con espíritu crítico porque la ideología que proponen es una ideología, digamos, modernista, anticristiana en general, pero bueno, como nos dice Ricardo, siempre alguna cosa uno puede obtener con cierto espíritu crítico, ¿no? A mí por ejemplo, antes de nombrar Los Simpson, que ahora ya no me gustan porque han degenerado mucho, pero tiene un capítulo que yo, delirante, Los Simpsons son esa familia que vive en Springfield, Sí, no sé sí, cómo sí. Los Simpsons, es que no sé, en cada sitio lo pueden traducir de una manera diferente, por lo tanto, tiene un capítulo delirante, yo no los veo mucho, pero a veces los miro, porque mi madre los ponía, que murió hace poco mi madre, dice, son los únicos dibujos animados que me gustan, por lo demás es una tontería, por lo menos se enteraba de la mitad, porque tiene muchos guiños a la realidad norteamericana que a veces no los pillamos. Pero hay uno muy bueno que en el pueblo, en Springfield, resulta que se están quedando sin turismo y no vienen visitantes, y entonces el alcalde se pone a pensar qué es lo que podemos hacer para traer más visitantes. Y entonces alguien le da una genial idea, dice, van a instituir aquí matrimonios absolutamente igualitarios, cualquiera con cualquiera y tal. Y al mismo tiempo Homer está tomando un cursillo para ser pastor de la denominación X. Y entonces ya acaba el cursillo por internet, que es una birria de cursillo, una chapuza, ya se ve claramente, y le mandan pues el diploma con la tirilla, con el alzacuellos. Entonces ya en el garaje monta una capilla, y se va casando a todo tipo de personajes y va montando un cisco. Claro, llega al absurdo total. Claro, se están riendo de eso. O sea, es la crítica más mordaz que he visto a esta cosa. Porque como se ríen de todo, también se ríen de esto. En un momento dado aparece un personaje con una cabra. Y entonces se aparece delante de Homer. Y digo, oiga, y entonces Homer dice, no, es una cabra. Y entonces saca un fajo de billetes, no preocupes, ya está, no hay problema. Le caso con la cabra. Bueno, bien de Homero, bien de Homero. A veces la crítica del otro bando es la más cruel, ¿sabes? Bueno, en fin. Los demonios son crueles con sus compañeros, así que no extrañar. Así que, bueno, a ver, acá hay otra cosa en el chat. Andrea, me estoy con mi hijo medio enfermito, no pude escuchar bien todo, pero veré la grabación de YouTube, me gusta mucho aprender. Bueno, muchas gracias, Andrea, que sos un asiduo asistente también, Andrea. Bueno, escúchame, Ricardo, haremos una tertulia libre y vamos a hablar de todos estos temas. Los Simpsons, porque... Te cuento que mis hijos son fanáticos de los Simpsons, me han torturado toda la vida. De hecho, vienen a mi casa y acá hay un canal los fines de semana que lo tiene 10 horas más o menos. Y lo primero que hace es poner los Simpsons. Digo, ya me tienen harto con los Simpsons, mis hijos. Bueno, vamos a ver. Todo con las debidas dosis, ¿no? Sí. Y, hombre, ya te Mis hijos son grandes, ya son hombres y mujeres, no son niños. Claro. Pero bueno, la generación de ellos es muy influenciada por los Simpsons. Su cultura así adolescente ha sido muy influenciada por los Simpsons. Así que acá nos mandó Claudia otro link sobre un diálogo interreligioso de Dussel. Así que bueno, muchas gracias, Claudia. Oye, pues mira, abro el enlace y me lo guardo. Dale.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Esto quedará grabado. No sé, por ahí También la sacamos parte más loca del final, ¿también? No sé, vamos a ver lo que dice Ricardo, que es el que los edita. Vale, Le yo le voy entendería. a avisar que corte un poco porque deliramos. Gracias a vos, Ileana, por participar siempre. Acá tenemos como la flor y nata de la participación. Te digo, todas estas chicas, porque han quedado mujeres nomás, son gente que siempre participa asiduamente. Así que un lujo para nosotros tenerlas por participante. Gracias, Claudia, muchas gracias. Así que bueno, los invito al martes que viene, el martes próximo, que va a haber una interesantísima charla del doctor Fernando Romero Moreno sobre la contrarrevolución católica y la nueva derecha. Caramba, qué interesante. Así que lo aviso acá y después mandaremos los avisos pertinentes. Así que, bueno, Ricardo, mil gracias. Así que cuando vos toques como sos el host, cuando toques el live, el salir, ya se cierra la sesión. Finalizar. Pues no, pues 1, 2, 3. 3. Chau.